Muy buenos días, tardes, noches. Bienvenidos al último podcast de Datasport. Hoy traemos un programa algo especial donde vamos a entrevistar a Carlos Bueno. Bienvenido. Hola, muy buenas, un placer estar aquí con ustedes. Ex trabajador de Radio Marca. ¿Podrías presentarnos un poquito, Carlos, un poco tu trayectoria y de lo que has trabajado y todo eso? Sí, bueno, yo me gradué de periodismo hace algunos años ya. Además de esto soy politólogo y bueno, cuando estaba realizando la carrera, pues ya empecé un poco a moverme en el ámbito profesional, haciendo prácticas que me iban ofreciendo y que iba consiguiendo. Y bueno, pues un poco mi currículum vitae es un paso de algunos meses largos por OK Diario, por la sección cultural de OK Diario. También he estado en la sección cultural de ABC. He estado también en el diario El Salto haciendo colaboraciones muy esporádicas, algunos artículos y bueno, metiendo un poco lo que es la cabeza en el periodismo escrito. Y he estado sobre todo en Radio Marca Tenerife, donde he podido participar con ellos durante algunos años, específicamente 2 y medio. Y bueno, fue además mi primera experiencia laboral en el mundo del periodismo. Y bueno, fue una experiencia preciosa. Pues respondiendo un poco ya a lo que te iba a comentar, es cómo entras un poco en Radio Marca, si podrías valorarnos y un poquito mejor cómo fue tu experiencia y contarnos alguna anécdota de allí y todo eso. Bueno, Radio Marca, yo soy tinerfeño, soy de un pequeño pueblo de Tenerife llamado Tacoronte, un pueblo de pescadores. Y bueno, cuando empiezo en el mundo del periodismo, realmente estoy ávido de encontrar un hueco en la radio, que siempre ha sido el mundo que más me ha llamado la atención y que más me ha gustado. Y bueno, preguntando por ahí, echando currículums y buscando un poco las habichuelas, conozco a Iván Bonales, a uno de los directores de Radio Marca, que me brinda la oportunidad de poder entrar con ellos a trabajar. Y bueno, tenemos unas conversaciones, hago una pequeña entrevista y bueno, pues de ahí sale mi experiencia en Radio Marca, ¿no? Cuando llego el primer día, pues me enseñan un poco lo que es el estudio. Hablo con mis compañeros, me los presentan y bueno, pues empezamos con el trabajo. Empecé a trabajar allí en verano del 2014, si no me equivoco. Y bueno, pues como experiencia un poco así curiosa o picantona que os pueda contar, mi primera vez en antena en radio, que fue en Radio Marca, obviamente, ¿no? La pifié totalmente, ¿no? Me pidieron que hiciera porque era verano y me pidieron que hiciera una serie de noticias fresquitas, como las llamaban ellos. Bueno, pues de sucesos, pues algo divertido, entretenidos, de lo que iba de verano. Entonces lo que me ocurrió fue que, tonto de mí, o un poco la inexperiencia, cogí un nombre vasco y un nombre japonés. Claro, entre el calor, los nervios, la primera vez que pisas un estudio, ¿no? Que siempre tienes un poco de mariposas en el estómago, no supe pronunciar los nombres. Claro, yo tenía mi guión hecho y me fui atragantando, atragantando, atragantando hasta que los nervios me consumieron y bueno, aquel día salí destrozado totalmente del estudio, ¿no? Bueno, a pesar de esta pequeña anécdota un poco graciosa y tal en tu experiencia, me gustaría también un poco saber cómo se organiza Radiomarcas y pues un poco la estructura de la empresa y un poco qué lugar ocupabas tú allí y tu labor exactamente. Bueno, yo te puedo contar un poco cómo se organizaba el día a día, ¿no? En cuanto un poco el sentido del organigrama, ¿no? De esta empresa. Lo que primero se hacía en el día o durante la semana, dependiendo, claro, de cada programa, porque no todos los programas eran diarios. Había algunos, pues, cada 2 días, semanales, o había incluso un magazine mensual, ¿no? De las noticias políticas canarias. Porque hay que enfatizar que en Radio Marca Tenerife, al ser una radio local, se habla también de política. Es un bloque muy importante en Radio Marca Tenerife. Pero bueno, dejando atrás un poco estas especificaciones, que me enrollo mucho, el organigrama habla un poco, bueno, se trata por la mañana se llegaba como el director general de Radio Marca Canarias,
que era un señor el cual no participaba en ningún momento de lo que eran las grabaciones, ni en el estudio, ni nada. Él llegaba por la mañana, hablaba un poco pues de cómo se tenía que estructurar cada programa con cada jefe de programa, ¿no? Se reunían pues en torno a las 6:30 de la mañana, una cosa así, al pie del cañón. Llegaban, se reunían, hablaban un poco de las temáticas o de lo que había que meter en cada programa, y ya después cada jefe de programa se reunía con sus colaboradores en los estudios, y estos colaboradores a su vez hablaban con los redactores, que era el rol que yo ejercía, ¿no? Yo era redactor del programa Canarias Despierta, que era el programa matinal, un programa matinal de 4 horas de duración, ni más ni menos, que hablaba de política, versaba sobre todo de política. Y bueno, pues yo me encargaba un poco de los contenidos temáticos referentes al Cabildo de Canarias. Bueno, porque como sabréis, en Canarias tenemos cabildos, ¿no? Entonces yo por la mañana pues me reunía con mi jefa de programa, y pues bueno, empezaba a redactar, dejaba los contenidos redactados en aproximadamente una hora. Yo entraba a trabajar a las 7 de la mañana, y ya cuando estaban los contenidos redactados para que los colaboradores y la jefa del programa tuviesen todos los contenidos bien redactaditos y los tuviesen bien claros, me mandaban a hacer directos, a conexiones en directo, pues por el Cabildo, por ejemplo, era donde más solía estar yo, porque en aquella época, pues además, justamente cuando yo empecé, tocó una moción de censura muy, muy importante en el Cabildo de Tenerife, que fue brutal, fue una experiencia inolvidable. Y bueno, pues eso es un poco lo que es el organigrama de Radio Marca Tenerife. Hmm. Pues has dicho antes que al final es como un medio local donde os toca cubrir un poco todos los aspectos del periodismo de la zona y tal. Si nos podrías hablar un poco de cómo funciona allí el mercado informativo en Canarias, sobre todo el tema del deporte y tal, si al final sois el único medio que cubre ciertos espectáculos deportivos o si teníais más competencia con otros o con otras formas de comunicar como redes sociales o cuentas de divulgación y eso. Bueno, como sabréis, pues Marca en general pertenece a un grupo informativo, ¿no? A un conglomerado, ¿no? Como lo llamamos ya hoy en esta época moderna. Y por supuesto teníamos competidores, ¿no? La SER era en aquel momento nuestro mayor competidor. Tenía su espacio también, al igual que Radio Marca Tenerife. Ellos tenían un espacio que se llamaba Radio Club y que se llama a día de hoy. En aquel momento, si no me equivoco, ¿no? Porque ya de esto hace un par de años, nuestro competidor más directo, que era Radio Club, era el número uno en Tenerife. Ahora somos nosotros, de hecho, el número uno en Tenerife y en Canarias en general. Y sí, teníamos ese competidor, era muy arduo, ¿no? Peleas por conseguir las primicias con los jugadores canarios que están en la Premier League, o primicias por quién va a fichar los clubes de baloncesto de Canarias, ¿no? Tenemos dos clubes muy importantes en Canarias de baloncesto. Los movimientos del mercado de fichaje en fútbol también, te pegabas, ¿no? Por conseguir un poco las exclusivas, y antes que Radio Club lo sacase, ¿no? El que consiguiese, nos reíamos mucho en la redacción en aquel momento, porque el que consiguiese una exclusiva lo invitaba a comer el jefe, el señor este mayor que comentaba antes al principio, que simplemente venía a la redacción por la mañana y se iba. Te invitaba a comer si conseguías una primicia, ¿no? Entonces estábamos un poco luchando todos por el bien común, porque te invitaba a comer a ti y a dos compañeros más. Entonces, bueno, pues era un poco la lucha diaria, ¿no? Y bueno, el mercado informativo en Canarias es muy limitado, ¿no? Al final no es un mundo tan grande como pueden ser los medios de comunicación nacionales, en los que tienes agencia EFE, ABAS, pues distintos, ¿no? Reuters, distintas agencias de información, en las que, claro, el mercado informativo es mucho más amplio y mucho más monetizado, por así decirlo, ¿no? Esto se mueve más por el hecho de los contactos que tú tengas y cómo hayas afianzado tu agenda de contactos. Sí, un poco por el amor también al arte, ¿no? Y pues por conseguir hacerte con el mercado al final, porque es un poco más exclusivo y un poco eso. Además de pues el pequeño incentivo que nos has contado de tu jefe y todo eso, ¿qué estrategias de marketing teníais para llegar
un poco a ciertos públicos y todo eso, porque al final es un mercado en el que tienes que exprimir al máximo la audiencia y pues, sacar oyentes de hasta en lugares donde no los hay. Bueno, no te puedes llegar a imaginar la cantidad de triquiñuelas, ¿no? que se hacen en una radio local como Radio Marca Tenerife en este aspecto, ¿no? Es decir, yo me acuerdo, por ejemplo, nosotros teníamos una colaboración con una empresa de tabaco, como lo que llamáis aquí los estancos, ¿no? Nosotros teníamos un acuerdo con tabaco barato, se llama, porque como sabréis, en Canarias pues pagamos menos impuestos por el tabaco y es el lugar de España donde más se fuma, desgraciadamente, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacíamos era, con tabaco barato, ofrecíamos una cesta con fruta, tabaco gratis, una shisha y y claro, cuando el oyente estaba cerca de ese tabaco barato donde se regalaba esa cesta, pues se acercaba a ese sitio. ¿Qué ocurre? Que por esto, tabaco barato tenía que tener obligatoriamente puesto Radio Marca las 24 horas o el turno de trabajo eh, en sus tiendas. Entonces, claro, pues los oyentes iban escuchando un poco, los clientes de tabaco barato iban escuchando un poco, pues bueno, cuál era la actualidad, cómo nos organizábamos nosotros nuestro trabajo. Bueno, había muchas estrategias, ¿no? Muchas estrategias. Radio Marca también tiene la suerte de ser muy buen amigo del que es ya expresidente del Club Deportivo Tenerife, ahora mismo es Pablino Rivero, expresidente de Canarias, y bueno, cuando por ejemplo el Tenerife el año pasado estuvo a punto de subir a Primera División, Radio Marca Tenerife, el día de la final contra el Girona, si no me equivoco, pone un fiestón espectacular en el Hotel Atlantis, que es el hotel más importante de la capital, ¿no? Claro, pues cosas muy deslumbrantes, ¿no? Al final, yo creo que el apartado del marketing de Radio Marca es mucho mejor que el de su competidor, que no voy a nombrarlo más para no darle publicidad, ¿no? Vamos. Ya un poco para concluir la entrevista, a nivel personal, si nos podrías dar un poco la opinión hacia ciertos argumentos o narrativas que surgen ahora en el periodismo, de la radio se está muriendo un poco con las nuevas redes sociales, incluso la prensa escrita también se está muriendo, pero es cierto que en el ámbito deportivo no se ve tan así como nos has explicado. Entonces, si nos puedes hacer una pequeña reflexión un poco sobre este tema. Bueno, ya lo he dicho antes, ¿no? Yo como amante de la radio no podré decir nunca que la radio se está muriendo, ¿no? Es decir, creo que la radio como la comprenden nuestros abuelos o la han comprendido durante muchos años nuestros padres e incluso el periodismo escrito, no está muriéndose, se está reinventando, ¿no? Cada día veo a más jóvenes escuchando podcasts. Podimo, por ejemplo, es una plataforma maravillosa para escuchar podcasts. Y lo que son los blogs y periódicos escritos online están creciendo muchísimo. Yo creo que eso de que el periodismo radiofónico, el periodismo escrito está muriendo es una mentira que te quieren contar cuatro iluminados, diciéndolo mal y pronto, ¿no? Entonces yo creo bueno, que se está reinventando, pero todo se está reinventando en general, ¿no? El mundo en general se está reinventando, el surgimiento de inteligencias artificiales, de nuevas plataformas que están cambiando prácticamente la gran absoluta mayoría de profesiones. Entonces, ¿por qué el periodismo va a ser menos? Si el periodismo es actualidad, ¿no? El periodismo es la más absoluta actualidad. Entonces, ¿por qué iba a quedarse anclado en los viejos modos y las viejas costumbres? Es totalmente utópico pensar que podemos quedarnos estancados, ¿no? Y creo que es igual de bonito o más lo que está surgiendo hoy para poder hablar con las comunidades, para poder interactuar cada vez más con el oyente, ¿no? Es maravilloso. Pues la verdad es que yo creo que aquí coincidimos todos en el estudio con tu opinión y un poco con lo que nos has contado. La verdad es que bastante interesante. Hasta aquí ha llegado el podcast de hoy en Datasport. Muchísimas gracias por escucharnos. Muchas gracias a ti, Carlos, por A venir. ustedes. Y que esperemos que les guste. Un saludo.